buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí hoy en la última de las conferencias sobre la traducción, con el tema de la traducción en el marco de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño. Y hace algunos meses, en el mes de diciembre, empezamos con este ciclo de conferencias que hoy llega a su fin. Y en esta ocasión me corresponde a mí, David García Pérez, soy investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Me corresponde, decía, presentar esta última conferencia que lleva por título Notas sobre la traducción de la Ilíada, Lugones, Reyes y Bonifaz. Durante el siglo XX latinoamericano hubo una serie de esfuerzos por traducir en verso a la Ilíada al español. Tal tarea es de suyo inherente a la tradición literaria que busca la equivalencia del imaginario poético entre dos realidades lingüísticas por medio de diversas estrategias del lenguaje, que, sin embargo, encuentran en la palabra el medio para llevar a cabo la traslación y al mismo tiempo es el gran obstáculo, tal como lo sintetizó Borges al hablar de las muchas versiones inglesas de los poemas homéricos, diciendo lo siguiente: la dificultad categórica de saber lo que pertenece al poeta y lo que pertenece al lenguaje. A esa dificultad feliz debemos la posibilidad de tantas versiones, todas sinceras, genuinas y divergentes. Hasta ahí las palabras de Borges. Las distintas versiones de una misma obra poética es una tarea natural porque cada momento y espacio requiere de su propia comprensión del texto a traducir. Y en este marco resulta de sumo interés indagar el punto de partida y las diversas etapas que sugieren renovadas formas de trasladar la poesía. Explorar las posibles vías por las que ha transitado tal o cual traducción es un trabajo que permite rastrear la tradición de las resoluciones que hayan los traductores de acuerdo con los fines que se proponen, sobre todo aquellas resoluciones que marcan la senda de una tradición de la traducción. Así pues, vamos a explorar una posible génesis parcial y acotada por los mismos fines de los traductores que aquí trataremos en torno de la Ilíada. En este sentido, la traducción llevada a cabo por Rubén Bonifaz Nuño tiene como antecedente directo, a nuestro parecer, la versión de una parte de este poema homérico, Los Cantos del primero al noveno, realizada por Alfonso Reyes. Como telón de fondo y punto de partida de esta tarea, se acude también a la traducción hecha por Leopoldo Lugones, pues nuestra propuesta radica en que en este polígrafo argentino se originó la idea de emprender una traducción poética de la Ilíada en tierras americanas, lo que marcó una línea de estudio sobre la poesía homérica desde diferentes aristas, entre ellas la propia de la traductología y la del sentido de acoplar los contenidos de los poemas griegos milenarios a la cultura latinoamericana. Durante gran parte del siglo XX, las traducciones de la Ilíada y de la Odisea de Luis Segalar y Estaleya, publicada en Barcelona entre 1908 y 1910 respectivamente, fueron prácticamente el único referente en México de los poemas homéricos, pues pronto fueron objeto de adaptación y de circulación ante la falta de otros horizontes al respecto. Tales traducciones, pensadas para ser leídas por un público muy amplio, fueron el resultado de diversos afanes en torno de la traducción de las obras clásicas tanto al español como al catalán, lengua que Segalar consideraba como materna. En 1911, este filólogo fundó con otros estudiosos la sección filológica del Instituto de Estudios Catalanes, y desde este espacio dirigió la colección Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum, donde se abocó a la traducción y a la conjunción de esfuerzos sobre la labor de difundir el conocimiento de los autores griegos y latinos. Las traducciones de Segalar y Estaleya de los poemas homéricos tuvieron tal repercusión e influencia que pronto emergieron diversas publicaciones que modificaron el trabajo llevado a cabo por el helenista catalán. De modo preciso, Luis Guichard Romero, connotado helenista mexicano, ha observado, por ejemplo, que las traducciones de Manuel Balbé, de Juan Bergua, de José María Aguado y de Montserrat Casamada son adaptaciones y combinaciones hechas a partir de la traducción de José Gómez Hermosilla. Esta es de 1831 y está traducida en endecasílabos, por una parte,
y también la de Luis Segalá, que está, como sabemos, en una traducción en prosa. En ese mismo lapso hay que mencionar la versión en alejandrinos de Leopoldo Lugones, a la que nos vamos a referir un poco más ampliamente, publicada en Buenos Aires entre 1915 y 1924, y la de Leopoldo López Álvarez, en decasílabos. Esto publicado en Colombia en 1937. En México, la traducción de la Ilíada de Segalá y Estaleya apareció publicada en 1921 con modificaciones en la colección de autores clásicos ideada y dirigida por José Vasconcelos bajo el auspicio de la Universidad Nacional. Vale la pena traer a colación unas palabras de Vasconcelos a este respecto en lo que se refiere al aspecto educativo, a lo que se refiere a esta cuestión educativa, porque una idea similar, o más bien la tradición de esta idea que ahorita voy a exponer, luego ha sido seguida por otros humanistas, entre ellos Alfonso Reyes. Dice entonces Vasconcelos: ¿hay en el mundo persona ilustrada que niegue que el comienzo de toda lectura culta está en los autores clásicos de la humanidad? En broma, sigue diciendo Vasconcelos, dije a Obregón un día: lo que este país necesita es ponerse a leer la Ilíada. Este país se refiere a México. Voy a repartir 100,000 Homeros en las escuelas nacionales y en las bibliotecas que vamos a instalar. Pero, se pregunta Vasconcelos, ¿de dónde iba a sacar 100,000 ejemplares de la Ilíada, otros tantos de la Odisea y así sucesivamente? ¿Las toneladas de los 100 mejores libros existentes? Hasta ahí, Vasconcelos. Hasta donde hemos podido averiguar, Julio Torri fue el encargado de hacer la adecuación a la traducción de Segalá y Estaleya, y para ello siguió de cerca la versión de Lisle, modificando con ello la traducción original. Posteriormente, la editorial Porrúa, entre comillas, popularizó las traducciones de Segalá al punto de ocupar prácticamente todo el espacio de la traducción de los poemas homéricos, siendo esta la versión más leída hasta el día de hoy. Las versiones conocidas en México a partir de las traducciones de Segalá, por otra parte, también fueron mutiladas. La introducción y el índice de nombres propios no fueron publicados. ¿Acaso se pensaría que dicha labor en el ámbito mexicano no eran más que florituras que empequeñecían lo relevante? Leer a Homero en español. Esta vicisitud no es menor, pues el acercamiento inicial al trabajo de Segalá da la impresión de que se trata solo de una traducción más y que se avisora en ella una versión no del todo fiable. Sin embargo, esta centenaria traducción española originalmente está antecedida por una introducción que, si bien breve, ofrece al lector directrices para acercarse a la poesía homérica, datos generales de la obra, consideraciones sobre la traducción y la finalidad misma de esta diligencia. A lo anterior, hay que sumar que esta traducción de la Ilíada presenta la numeración de las rapsodias y de los versos, aun cuando estos se hallan al inicio de cada párrafo correspondiente a la traducción. La razón es muy simple. Se trata de una traslación en prosa que, sin embargo, muestra un dominio poético que logró que las imágenes homéricas fueran también consumadas en muchos casos, al punto de que, al menos en México, los lectores de Homero reconocen, quizás sin saber nada del traductor catalán, la expresión de esa poesía, y me refiero sobre todo a los epítetos homéricos. Hacia la primera mitad del siglo XX, Lugones dictó una serie de conferencias en el célebre Teatro Odeón. En sus disquisiciones sobre la poesía homérica, se observa un vínculo entre el tópico del héroe y el sentido de la unidad nacional a través del ejercicio literario que sustenta la poesía épica a través de la figura épica del Martín Fierro de José Hernández. Además de este trabajo, las conferencias que dictó en 1916 a propósito de su faceta como helenista, en donde se encuentran comentarios y traducciones de los poemas homéricos, fueron publicados todo ello en 2 volúmenes. El primero, Estudios Helénicos, en 1924, y en 1928, Nuevos Estudios Helénicos. La efeméride del centenario de 1910 fue el marco histórico que llevó a Lugones a proponer una traducción de algunas partes de la Ilíada en consonancia con la revelación de la Atenas del Plata, una visión moderna a la vez que nacionalista, es decir, una manera de allegarse a la tradición de la milenaria épica griega
en la proyección de la nación argentina, que se veía a sí misma como moderna y cosmopolita. Así pues, desde esa visión se imponía el desafío de una traducción de la Ilíada en verso, de la cual Luis Segalá señaló lo siguiente. Esta traslación original en rotundos y cincelados versos demuestra que su autor es, a la vez que un eximio filólogo que interpreta fielmente a Homero, un inspirado poeta que siente toda la grandiosidad de sus poemas y conoce de tal suerte los primores de nuestro romance que lo hace rivalizar con el lenguaje de la antigua Grecia, es decir, con el más preciso, copioso y bello del mundo. El señor Lugones ha adoptado el verso alejandrino, que a su juicio no es más que el hexámetro romanceado. Hasta ahí las palabras de Segalá sobre este trabajo de Lugones. A la sazón, Lugones echó a la tarea de traducir los poemas homéricos quizá para demostrarse que el español era lo suficientemente capaz para verter en alejandrinos el ritmo y la potencia del hexámetro de los hexámetros de la Ilíada y de la Odisea. A pesar de tal conjetura, había que tener en cuenta la diferencia musical entre el hexámetro y el alejandrino. El primero fue ideado y construido para ser cantado, mientras que el segundo, en palabras del propio Lugones, es lírico, vale decir, cantado por su propia alocución. Hasta ahí lo dicho por el propio Lugones. Este poeta argentino sostenía que la literalidad se correspondía con la prosa, y en razón de ello, la poesía tenía que verterse en poesía. Y por lo mismo, lo que debe privar es la claridad de la expresión, que puede llegar a determinar una suerte de equilibrio entre ambas lenguas, la griega y la española. En cuanto al estilo, Lugones pensaba que el objeto de la traducción no era poner el texto griego en español como si estuviera en griego, sino como si estuviera en español. El enfoque que Lugones proyectó en sus conferencias sobre el mundo de Homero bien puede analizarse desde la vinculación de una épica criolla argentina y la apreciación de lo helénico en relación con la construcción de una identidad nacional a partir de ese ejercicio literario. Para Lugones, cito, Aquiles, el héroe prototípico, era asimismo el primer militar. Por eso, su ausencia y su presencia determinan respectivamente el fracaso y el éxito de los sitiadores de Troya. Hasta ahí la cita. Como modelo del heroísmo épico, Aquiles fue asimilado, como ya hemos dicho, al Martín Fierro, según esa percepción de Lugones, en tanto que sus personajes estos dos personajes representan el ideal y la identidad de sus respectivos pueblos. La aceleración de la modernidad exigía, de acuerdo con el pensar de Lugones, un mayor equilibrio entre el humanismo y las propuestas literarias del modernismo, movimiento estético en el que este escritor se vinculó de manera incontrovertible. Y desde esa trinchera fue que Lugones propuso pues esta traducción, de la cual veremos más adelante de manera comparativa, tanto con Reyes como con Bonifaz, unos cuantos exámetros. Entonces, Lugones, al emprender la traducción de la Ilíada en versos alejandrinos, dio la clave a Alfonso Reyes, con Jorge Luis Borges de por medio, como veremos más adelante, para hacer su propia versión versificada. El polígrafo regiomontano tradujo los primeros 9 cantos de la Ilíada con la advertencia de que se trataba de un texto dirigido no para los lingüistas ni para los filólogos, sino con la finalidad de ser una lectura de carácter literario, histórico y filosófico. La traducción filológica, lo que sea que haya querido decir Reyes con ello, no brindó algún ejemplo de este asunto, sobre todo para el contexto de la lengua española, pues a decir también de este polígrafo, ahuyenta y cansa al lector este tipo de traducción filológica, no hacía al estudiante de griego. Tal parece que esta justificación pesó demasiado en el tipo de traducciones que en México se hicieron a partir de entonces, pues desde entonces, y gracias en parte a los exiliados españoles llegados a México, y que nutrieron en un principio la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, se pensó en traducciones, para equipararlo con lo dicho por Reyes, filológicas que pues presentan algunas características muy peculiares,
y que tiene que ver justamente con lo ya observado. Prosa, verso, la forma, que al final de cuentas también es fondo. A esta situación, el mismo Reyes abonó al debate que se dio en Reyes abonó a ese debate que se dio con las reseñas en torno a su trabajo de traducción, pues en las primeras líneas de su prólogo anotó lo siguiente. Leo lo que escribió Reyes. No leo la lengua de Homero, la descifro apenas. Aunque entiendo poco griego, un poco más entiendo de Grecia. No ofrezco un traslado de palabra a palabra, sino de concepto a concepto, ajustándome al documento original y conservando las expresiones literales que deben conservarse, sea por su valor histórico, sea por su valor estético. Hasta ahí Reyes. El ejercicio de Reyes, a decir de poetas, escritores que han hecho conjeturas acerca de esta traducción, es estilísticamente correcto, pues se trata de una versión entendible y con un tono poéticamente acertado. No latinizó los nombres griegos, como en otras versiones, sino que como Lugones los transcribió y de este intelectual también, como ya hemos dicho, tomó la idea de versificar en alejandrinos. Otro acierto que debe destacarse en abono del esfuerzo del poeta regiomontano frente a las traducciones en prosa, pues esto nos acerca un poco más a esa manera en la que podemos nosotros apreciar de manera más cercana, a Homero. A este respecto, ya he citado a Guichard Romero, dice lo siguiente también al acercarse a esta traducción de Reyes. Y bueno, cabe decir que Luis Guichard Romero también es poeta y entonces está en esa, digamos, doble dimensión de los autores que aquí estamos tratando, que pues eran poetas y que se han abocado a la traducción de la poesía y que también pues tienen una formación filológica desde diferentes aristas. Dice pues Guichard Romero sobre Reyes. La versión de Reyes es sin duda la más literaria, la que da un texto más refinado, si por eso se entiende una estructura y un léxico más complejos. Probablemente esta sea la característica de la versión de Reyes que un filólogo estricto podría cuestionar. La Ilíada no es bella, no es artística en ese plano. Hasta ahí las palabras de Guichard Romero. Se trata pues, hablando de la versión de Reyes, de una traducción hecha por un poeta que conoce muy bien la lengua española, su lengua, y desde ese conocimiento poético es que pudo acercarse a las traducciones, sobre todo la francesa y la inglesa, para ir siguiendo el texto griego con los conocimientos que poseía de esta lengua. La apreciación estética de Reyes, en tanto que poeta, le permitió comprender las cualidades propias del texto homérico para verter algunas de sus características a la lengua española, procurando una lectura que se entendiera lo mejor posible. No se trata de una estructura y un vocabulario complejo lo que hace que la versión de Reyes sea poética, sino la aprehensión del sentido que en sus alejandrinos no vierte directamente del griego, sino que se apropia del contenido y lo expone prácticamente en versos muy, muy propios. Hay que considerar también que la resolución filología es igual a traducción correcta no podría ser de todo aceptable. Hay filólogos que no hacen traducciones y hay traductores del griego que, conociendo el griego antiguo, no necesariamente hacen filología. Dejando de lado, pues, el asunto de la filología del griego, y repito, porque Reyes fue el que abonó a esta discusión en su propio prólogo, el poeta regiomontano, en efecto, logra momentos sublimes, pensando, por ejemplo, en la teoría del pseudo Longino, un autor al que también le dedicó parte de sus afanes, la aprehensión, pues, de la poesía homérica traducida y compulsada por el griego obedecen, más bien, en este sentido, y para Reyes, a la naturaleza poética. Hemos visto que Lugones tuvo en mente la analogía en la que se establece una relación entre la antigua épica griega y la poesía argentina a partir de las representaciones heroicas de Aquiles y de Martín Fierro respectivamente. Sobre todo en la primera mitad del siglo XX, Latinoamérica buscó una identidad a partir de la figura heroica. Los ejemplos abundan y no viene al caso hablar ahora de esto. Pero la visión universal de Reyes,
de modo semejante a la de Lugones en otro momento, pero con una base más sólida en cuanto a la necesidad de abrevar de las fuentes clásicas, tiene en Reyes un ejemplo no en Homero, sino en Virgilio. Quizás su experiencia histórica, me refiero a Reyes, como testigo del levantamiento armado contra el conservadurismo representado por Porfirio Díaz, lo llevó a trazar la analogía por demás obvia con la situación educativa en México, un planteamiento revolucionario sintetizado en una expresión que años más tarde resultaría provocadora para la sociedad mexicana con esos tintes conservadores que en ciertos ámbitos todavía perduran. La frase es la siguiente: quiero el latín para las izquierdas porque no veo la ventaja de dejar caer conquistas ya alcanzadas. Esto aparece en el texto La X en la frente de Reyes, y que también, pues, así como cuando dice que no sabía griego, pero sabía Grecia, y en este caso, esta cuestión que suscribe en torno a la figura de un Virgilio, con el cual se puede ir al infierno llevándolo bajo el brazo, fue lo que causó también en este ámbito educativo, pues, una serie de críticas. Pues en efecto, tales palabras fueron ahí dejadas, digamos, un poco al lado también por lo que connotaba todo esto, y en cierto modo lo que Reyes quería o pretendía era que los estudios clásicos fueran seculares. En el contexto mexicano postrevolucionario, situarse en la izquierda política fue y sigue siendo la confirmación de una ideología laica, al menos en la teoría. Por esa ruta de pensamiento fue que Reyes no perdió ocasión para formular ideas acerca del cultivo del espíritu en todos los escenarios posibles en una nación como la mexicana ávida de educación. En efecto, la anécdota a la que me refería la cuenta Reyes en el discurso por Virgilio, y pues nos pinta esta situación a la que me he referido. Cito las palabras de Reyes: con elementos de la realidad mexicana más inmediata y apremiante, estaba glosando las geórgicas y entraba por propio y natural derecho en el reino del gran latín. Es así como el espíritu de Virgilio parecía latir entre las más vivaces inquietudes de México e iluminar el cuadro de nuestra política agraria. Hay que situarnos, pues, en la primera mitad del siglo XX y pensar el trabajo de Reyes al llevar a cabo todo este trabajo sobre latín, sobre griego, y ya en sus últimos años la traducción de la Ilíada, con el afán poético, estético, propio de la traductología, pero sobre todo, como he dicho, para el caso al inicio de Lugones y en general de estos tres poetas que estamos tratando aquí, hacer una traducción en América Latina y que tuviera ese reto, esa tarea de verter verso a verso, es decir, el hexámetro a versos en español, como ahorita veremos. También fue el caso de Rubén Bonifaz. En efecto, en el suplemento del diario Novedades, México en la Cultura, del 17 de febrero del 1952, Bonifaz Nuño reseñó la traducción de la Ilíada hecha por Reyes, advirtiendo que su juicio era incompleto por desconocer la lengua traducida. Los primeros acercamientos de Bonifaz a la Ilíada fueron, en primer lugar, la traducción de Luis Egalá en la versión de los clásicos verdes, aquello que nos referíamos hace un momento, ¿no? Llevado a cabo por Vasconcelos. Los libros verdes eran de pasta verde, verde intenso, un verde fuerte, y entonces esa colección es conocida también popularmente así como los clásicos verdes, y es ahí en esa colección donde se conocieron la selección que hizo Vasconcelos y otros intelectuales de la época, cuando Vasconcelos era secretario de Educación, justamente en los tiempos de Obregón, y que, como ya hemos dicho, le dijo a Obregón: lo que este país necesita es ponerse a leer a la Ilíada. Como ya hemos dicho, Julio Torri fue el encargado de dar arreglo, dar acomodo a este texto, que, según reseñó
Jorge Páramo Pomareda en el 54, fue un mal arreglo. Esta versión fue un mal arreglo, dicho por Páramo Pomareda, un mal arreglo de la versión de Segalá y esta ley. En fin, toda esta discusión que se da en el siglo XX y que de la cual falta mucho por revisar y estudiar. En segundo lugar, cuando Bonifaz Nuño cursaba la preparatoria, nuevamente la Ilíada aparecía ahora en la traducción en verso del madrileño José Gómez de Hermosilla, que como ya hemos señalado es de 1831. Y este trabajo Bonifaz lo consideraba superior en relación con la versión aparecida en el Libro Verde, cito a Bonifaz, pues su ventaja esencial es la de estar escrita en verso. Y, sigue diciendo Bonifaz, adviértase que los poetas jamás deben traducirse en prosa. Esta aseveración hecha por Rubén Bonifaz cuando aún no traducía a los máximos poetas épicos, me refiero a Virgilio y a Homero, se convirtió en una suerte de regla tanto para él como para los traductores de poetas griegos y latinos de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que dirigió él mismo durante largos años. Y coincide con la apreciación de Lugones, quien de semejante modo consideraba que la Ilíada no se debería de traducir en prosa, poniendo como ejemplo de no buenos resultados justamente la traducción de Segalá y de Le Conte de Lisle, las cuales, sin embargo, tuvo a la mano para su propia versión, o fue su primer acercamiento. Más bien, Bonifaz, cito, explica así la manera poética de su traducción. En lo que concierne al ritmo, empleo en mi versión la transcripción bárbara, entre comillas, del hexámetro, por un verso de número de sílabas variable entre las 13 y las 17, con acentos fijos en la primera y la cuarta de las últimas 5. En ocasiones, con el fin de no alterar el significado y la unidad del verso, me he tomado la licencia de añadir una sílaba, haciendo así versos de 18 de ellas. He procurado, sigue diciendo Bonifaz, según el caso, mantener la unidad conceptual o los encabalgamientos de los versos originales y hacer fácil y comprensible, sin esfuerzo, la lectura de la versión entera. Hasta ahí Bonifaz. Con tal claridad en el modo de verter el hexámetro al español, Bonifaz tardó, según su propio testimonio, 2 años, 7 meses y 23 días en concluir su traducción, luego de no haber conseguido que alguien más lo hiciera. Y esta anécdota que cuenta, pues, es en el seno de los traductores del Centro de Estudios Clásicos, pero para tener mejor la noticia de primera mano, leo lo que se publicó en una entrevista publicada en la revista Proceso, en palabras, pues, del propio Bonifaz. Empecé a inquirirles, dice Bonifaz, y a la vez sugerirles a mis discípulos, a los investigadores de filológicas, a los helenistas, por qué no enfrentaban la traducción de Homero. Ninguno asumió el reto. Pasaban los años y al notar que mis ojos se apagaban y ya me costaba trabajo consultar los diccionarios, arribé a la siguiente conclusión. Si no lo hacen los demás, tendré que asumirlo, aunque sea lo último que haga. Por fortuna, los ojos me alcanzaron para traducir con gran cuidado hasta la última palabra de la Ilíada. Y es así, pues, como tenemos la versión de don Rubén Bonifaz Nuño de la traducción de la Ilíada en la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Ahora bien, asumida la decisión y la responsabilidad de traducir en verso la poesía homérica, hay un punto en común en cuanto a la finalidad de traducir a Homero y en general a los clásicos griegos y latinos. Vasconcelos, como ya hemos dicho y repetimos, sustentaba su dicho de dotar de Homero a México, a nuestro país, por la lógica sencilla de que ante un pueblo falto de lectura, en gran medida por la ausencia de bibliotecas y libros, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, pero también por haber interés en la conformación de la identidad mexicana, hay que resaltar en este sentido 2 características del pensamiento de Bonifaz Nuño, por lo menos.
su principio omnipresente e irrenunciable de traducir para los alumnos, para que las versiones de los clásicos fueran un camino seguro por el cual llegar al latín y al griego. En cierto modo, Bonifacio establecía un diálogo con el estudiante que tenía siempre en mente al momento de traducir, y desde este ejercicio el poeta cordobés imaginaba con suficientes razones que las dificultades que se le atravesaban en la traducción podrían ser apreciadas como instrumento de aprendizaje por aquel que al confrontar las dos lenguas advertía la naturaleza de una y los posibles contenidos de la otra. Como hemos dicho, así concibió Bonifaz Nuño sus traducciones y en particular esta traducción de la Ilíada. Sobre este aspecto me voy a permitir citar algunas palabras de uno de sus alumnos que, andando el tiempo, habría escuchado a don Rubén Bonifaz y se habría echado a su vez él también la tarea de traducir la Odisea. Me refiero al doctor Pedro Tapia, y así de esa manera, primero el profesor, como debe ser, y luego el alumno, pues se echaron, pues, como he dicho, la tarea de traducir los dos pilares de la literatura occidental. Pues bien, Pedro Tapia, en una presentación de la segunda edición de la Ilíada de la Biblioteca Scriptorum Graecorum Romanorum Mexicana, escribió lo siguiente, y se aprecia en el texto del doctor Tapia esa cercanía, esa modo afable, ¿no?, de dirigirse a su maestro en esta reseña que está publicada en la revista Novatelos. Dice pues: remodelando la comparación sinfónica con que Rubén Bonifaz mide la distancia que hay entre el original y la traducción, yo diría, unas veces es como si el traductor pasara por el texto justo en los momentos en que Caribdis absorbe. Paréntesis, ya he dicho que Pedro Tapia es el traductor de la Odisea en México y pues está pensando justamente en estas imágenes, ¿no?, que aparecen en ese poema homérico. Sigo leyendo las palabras del doctor Tapia. Y la turbulencia con que entonces se muestra en el fondo no permite que uno escuche los sutiles acordes de las violas o de los violines homéricos. Otras veces, cuando Caribdis vomita el agua, el hervir a borbotones como en una caldera puesto en el fuego abrasante, no deja que uno escuche ni siquiera las percusiones y los contrabajos. Vuelve el traductor al otro día, o a la otra semana, o al mes, sobre sus mismos textos, se pone enfrente el griego de Homero, y con frecuencia solo cabe una sonrisa triste, medio amarga, desesperante, irónica. ¿Cómo no vi eso? ¿Cómo se me ocurrió tan mala ocurrencia? ¿Cómo es posible que no haya notado tal partícula? ¿Cómo no pensé en el régimen de tal verbo, de aquel adjetivo? Perdón, hasta ahí las palabras del doctor Tapia, que resumen esta tarea titánica, a mi modo de ver, de lo que un traductor, de lo que un conocedor profundo de ambas lenguas, la lengua de partida, el griego antiguo, la lengua de llegada, en este caso el español, con la virtud de traducir en verso, ¿sí?, todos estos trabajos, todos estos afanes, ¿sí?, que están ahí puestos en un texto, siempre, siempre en movimiento, siempre en una continua metamorfosis. ¿Por qué? Porque la traducción es eso. Porque la traducción es esa metamorfosis que va de una lengua a otra y que media en la comprensión de un lector que puede tener una apreciación estética, una apreciación literaria, una apreciación de lo que comporta, de lo que resulta tratar de verter no solo el contenido, no solo la profundidad poética, como en este caso pues, sino también la forma. Porque como hemos dicho, el texto, el tejido, ¿no?, el texto literario, que es un tejido, es un bordado,
pues siempre lleva esa trama y urdimbre, esa forma y ese contenido. Y esto, pues hablando de los tres traductores a los que nos hemos referido, quizá valga decir que solo conociendo o siendo también, conociendo la poesía o siendo poeta, puede lograrse esta tarea. Así pues, la traducción de Rubén Bonifaz Nuño, aparecida hacia finales del siglo pasado, puede ser apreciada como la suma de una tradición de la traducción, en la que la forma poética es consustancial a las imágenes que la palabra griega y española decantan por medio de una sensibilidad literaria, un conocimiento del lenguaje y una apreciación estética. Por otra parte, al igual que Lugones al asimilar la figura de Aquiles al Martín Fierro, y que Reyes haciendo un tanto lo mismo con Virgilio y el progreso de la nación mexicana, Rubén Bonifaz Nuño, por su parte, proyectó un símil entre Héctor, el prominente defensor de Troya, y Cuauhtémoc, pues ambos significaron la resistencia de sus pueblos, y su heroísmo es la representación de quienes echan a cuestas la defensa de una guerra en cuya causa no tuvieron intervención alguna. Esta exégesis llevó a Bonifaz Nuño a escribir lo siguiente, cito: para pueblos como el mexicano, ese modelo se alumbra incomparablemente en el Priámida. Para nosotros, en la condición de ese hombre, en su voluntad de resistir con honor, se enraiza la lección moral manifiesta en el poema. Epílogo. Como puede observarse, en los tres traductores hay coincidencias en los fines, las formas y los resultados de una traducción versificada al español. Y esta conjunción de pareceres sobre la traducción ocurrió quizá por una causa no del todo explicada. ¿Sí? Hace un momento he dicho que hay mucho por trabajar en este campo todavía. Diremos por una tradición literaria que estaba destinada a emprender una Ilíada traducida en tierras americanas con las características que hemos descrito muy brevemente. Y repito, otras más que quedan como tarea para los estudiosos interesados en ello. Bosquejemos una explicación borgiana. Ya hemos mencionado a Borges y quizá uno se pregunte qué anda haciendo Borges por ahí. Pues expliquemos borgianamente la conjunción de estos tres poetas grandes latinoamericanos y su trabajo sobre la Ilíada. Una posible armonía de la biblioteca es el laberinto, si se sigue la imagen de Borges, en donde dice: la biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono cuya circunferencia es inaccesible. En esta imagen se aprecia un orden intrincado, una complejidad del cosmos en el que el sujeto suele perderse en cualquier instante, a pesar de la estructura bien definida, no del edificio, sino de la urdimbre conformada por los libros. Dejando a un lado cualquier característica, cualquier regla sobre los libros y demás ciencias afines, la lectura siempre es la guía natural que va poco a poco construyendo el entramado de la biblioteca, de los libros como si fuera su célula, de esos libros que hablan de los libros y que hacen referencia a otros libros, hasta llegar idealmente a la biblioteca absoluta. No es mera ficción el cuento de Borges al que me refiero, la Biblioteca de Babel, porque refiere la imagen exacta de la percepción guiada por la infinitud que contiene un libro abierto, abertura que conduce a otro volumen hasta que el lector comprende que el camino emprendido a través de las galerías que contienen los libros no tiene fin para sí mismo. No se puede llegar a poseer la totalidad de la biblioteca porque el lector está contenido en ella. Lo mejor que le sucedería al bibliófilo es que, como Asterión en su laberinto, para hacer referencia a otro cuento de Borges, emprenda una actitud lúdica y se mire algún día en el espejo de un aljibe, es decir, que se deletree en las líneas de un libro. Pues bien, ¿a qué viene todo este cuento? Uno de esos seres magistrales que han poblado la Biblioteca de Babel fue Alfonso Reyes, amigo de Borges, y ambos compañeros en algún momento en la Odisea de los Libros. Uno de los puntos de contacto entre estos dos escritores
fue el interés por el mundo clásico, el venero ex natura de la concepción misma del libro y de la biblioteca. Quizá en algún punto los dos escritores compartieron la idea de que clásico, siguiendo las palabras de Borges nuevamente, es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo, como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Hasta ahí Borges. Las miradas críticas de Reyes y Borges para entender ideas clave y su sensibilidad como poetas para comprender a los griegos y romanos a través de sus versos, y sobre todo su capacidad, quizá más acusada en Reyes que en el argentino, de proyectar lo que le pareció conspicuo de aquel mundo para su presente y de manera específica para la cultura en México, los coloca sin duda alguna en esa órbita de la tradición clásica. En los andares por la biblioteca ideal, Reyes y Borges coincidieron en el encuentro de los poemas homéricos a través de Leopoldo Lugones. En las versiones homéricas, Borges reflexiona sobre la traducción, las cualidades estilísticas de la poesía homérica vistas a la luz de algunas traducciones inglesas y la ejemplificación de estos dos postulados en el canto 11 de la Odisea. A partir de las breves consideraciones de Borges, quizá de manera un tanto colateral, Reyes hace alusión a Lugones como experto en materia de la Odisea en el ámbito argentino. Hay críticos que han querido aquí ver disputas entre estos escritores, incluso una crítica velada que están haciendo tanto Borges como Reyes hacia el trabajo de Lugones. En fin, dejamos esa discusión secundaria para los especialistas en esa área. Lo que yo quiero señalar puntualmente es que Reyes parece darle norte a Borges sobre este trabajo que Borges seguramente conocía, cuando Borges requería del conocimiento de Reyes sobre la Odisea. Como ya hemos visto, Bonifaz tuvo el contacto con la poesía homérica en sus años escolares, con las traducciones de Segalá y de Hermosilla, conoció y reseñó la traducción de los primeros 9 cantos de la Ilíada, y fue ahí, a nuestro parecer, muy probablemente en donde la semilla habría sido sembrada para emprender décadas después su magnífica versión rítmica de los hexámetros homéricos. No sé si ha quedado clara la idea, pero se vería una línea pues continua entre Lugones, Reyes y Bonifaz, mediando en una primera instancia Borges. Parafraseando a Bonifaz Nuño, el trabajo de verter la Ilíada al español es un proceso de conocimiento y de placer que se conjuga en pensar y en apreciar el contenido de este poema como propio, como una épica que reseña, también a nuestra historia, la historia latinoamericana. Y a mi modo de ver, es lo que conjunta también a estos 3 grandes poetas latinoamericanos. El ver la poesía homérica como un medio, como una base de la educación, y comprender que esa traducción que en su momento cada uno de los 3 llevó a cabo, era también para, citando más bien parafraseando a Reyes, no, parafraseando de otro modo a Reyes, no pensar que hemos llegado tarde al banquete de esa cultura occidental o de esa civilización occidental, sino que aquí, también en estas latitudes, tenemos ya por esa tradición clásica una firme, una bien enraizada traductología, producto de poetas, producto de filólogos que buscaron esa traducción, ese modo de decir a Homero, de modo universal, pero también de un modo latinoamericano. Y simplemente, y ya por tiempo, para mostrar rápidamente un ejemplo no voy a entrar en detalles, simplemente es para apreciar este trabajo, ¿no? que nosotros podemos leer en estas traducciones. Me he permitido ver los primeros 7 versos de la Ilíada, los tienen ustedes ahí a la vista,
primero en el texto griego, en segundo lugar la traducción de Leopoldo Lugones, la de Alfonso Reyes y finalmente la de Rubén Bonifaz Nuño, la de Segalá, con la que he iniciado esta charla, pues está en prosa, creo que se conoce mayormente, y la idea es simplemente ver aquí, de manera muy ejemplificativa y rápida, la versificación que cada uno de ellos, como ya hemos dicho, hemos leído que en estos dos casos, el de Lugones y el de Reyes, pues se trata de alejandrinos, y la explicación que don Rubén Bonifaz Nuño dio para hacer un verso rítmico entre las 13 y las 17 sílabas, en algunos muy pocos casos hasta 18, para rescatar el contenido. Entonces lo tenemos nosotros ahí, lo tienen ustedes ahí al frente, este texto griego y la traducción correspondiente. Dice Lugones: canta, diosa el encono de Aquilas Peleiades, que aciago a dos aqueos causó males sin cuento, y tantas nobles almas de héroes echó al Hades, dando a perros y buitres sus cuerpos de alimento. Pues así los designios de Zeus se realizaron, desde que por primera vez riñendo, quebraron el atrida rey de hombres y el deífico Aquiles. Alfonso Reyes vertió así. Vean ustedes que tenemos un verso más. Dice: canta diosa la cólera de Aquiles el pelida, funesta a los aqueos, haz de calamidades, aquí hay un error, que tantas fieras almas de guerreros dio al Hades, y a los perros y aves al pasto de su vida, en tanto que de Zeus las altas voluntades iban adelantando por su propio camino, desde que la disputa enemistó al Atrida, príncipe de los hombres, y Aquiles el divino. Y finalmente Rubén Bonifaz vertió así: la cólera canta, diosa del pelida Aquileo, funesta, que miríadas de dolores causó a los aqueos, y al Hades echó antes de tiempo muchas almas valientes de héroes, y a ellos mismos presas los volvió para perros y aves rapaces todas. El designio de Zeus se cumplía desde que primero se apartaron, habiendo altercado, el Atrida, señor de hombres, y el divino Aquileo. Bueno, pues lo tienen ustedes ahí, como hemos dicho. Hay mucho por hacer a este campo, me parece, y para finalizar, uno de los trabajos que me parece pionero en cuanto a esta parte de México es ese artículo al que me he referido, de Luis Bichar, que se refiere específicamente a ver la traducción de Alfonso Reyes. Pero bueno, ahí está este trabajo, y con ello, como decía al principio de esta presentación, con este trabajo cerramos también el ciclo de conferencias sobre traducción de lenguas clásicas, griego, latín, en el marco de esta cátedra Rubén Bonifaz Nuño, en virtud pues de que Rubén Bonifaz Nuño es un pilar, es una guía, es un maestro en este sentido de la traducción, y sobre todo pues el trabajo que hizo en la Biblioteca Scriptorum Romanorum Mexicana cumple esa labor educativa, cumple esa labor también de llevar a cabo traducciones lo más fielmente posible de estas lenguas, y tratando pues de llevar a cabo esta tarea de el texto, respetarlo en cuanto a esa trama y urdimbre a la que me he referido. Muchas gracias, con esto yo finalizo y quedo atento por si hubiese alguna pregunta por parte de quienes nos han seguido en esta transmisión virtual. Si no hubiese pregunta alguna, déjenme revisar, no vaya a ser que con esta cuestión de la virtualidad, pues uno tiene que tener una, dos, tres, a veces máquinas encendidas, sobre todo los que no somos muy
duchos en este asunto de moverse, ¿no? En la máquina, pero bueno, estamos haciendo lo posible para darle continuidad a este tema. Bueno, según veo, pues, en quienes nos están siguiendo a través del canal del instituto, no hay ninguna pregunta al respecto. Gracias a Marco Antonio, a la maestra Liliana Álvarez, el maestro Marco Antonio, la doctora Liliana Álvarez, son parte de la cátedra, son parte de este consejo académico de la cátedra Rubén Bonifaz Nuño, a quienes les agradezco también todo el trabajo hecho durante este año que hoy concluye, al menos en cuanto a estas conferencias, y ya pronto les anunciaremos nuestras actividades de esta cátedra en su segundo año. Marco Antonio Campos está ya preparando una serie de trabajos, de conferencias en torno a la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, que será en el mes de mayo. Ya les estaremos avisando sobre esa actividad. Bueno, creo que no hay alguna pregunta en especial, en particular. Les agradecemos mucho a quienes nos han estado siguiendo a lo largo de estas conferencias. Un saludo para Enrique, que también nos está viendo por allá. A todos, muchas gracias. Concluimos, pues. Hasta pronto.